Bienvenidos nuevamente a otra plática sobre términos importantes que ustedes deberían de conocer para poder hablar sobre los derechos humanos. Una de las preguntas que yo usualmente recibo es, ¿dónde yo puedo encontrar mis derechos humanos? Esta respuesta nos lleva a que tengamos que estudiar dos términos. El primero son derechos humanos y el segundo son derechos fundamentales. Estos tienen una diferencia bastante marcada entre uno y el otro y además de eso son altamente confundidos por muchas personas. Entonces vamos a analizarlos para que esa confusión ya sea despejada. Vamos a compartir entonces la diapositiva sobre estos términos. Y empezamos diciendo que los derechos fundamentales son aplicables a las personas. Esto de que sean aplicables a las personas nos remonta a la charla que ya hemos tenido acerca de qué es una persona. Y cuando hablamos acerca de qué es una persona, básicamente nos referimos a las personas naturales y a las personas jurídicas. Por los momentos, las personas naturales solo seguimos siendo los seres humanos. Sí hay bastante ímpetu tanto en ONGs como en profesionales del derecho para que ciertas otras especies sean consideradas personas. Una de las proposiciones, una de las primeras proposiciones es que los primates deberían de ser considerados personas. Otra de las proposiciones es que los delfines, que son altamente inteligentes, sean considerados personas naturales. Aún hay otra teoría que dice que los animales que son animales entrenados, ya sea para competencias o ya sea para cuestiones como los perros de la policía militar, los caballos de la policía montada, o inclusive los halcones y las águilas y los canarios que son utilizados por las Fuerzas Armadas, así como los caballos y los perros también, pues que ellos como tienen responsabilidades, o sea, deberes, que ellos también deberían de ser considerados personas. Hasta los momentos eso ha sido rechazado por el mero hecho de que no podemos hablar con ellos, no podríamos deducirles responsabilidades en caso de que haya un error que ellos cometen, inclusive no sabemos si existe una motivación para que ellos cometan este tipo de errores, así como nosotros los seres humanos tenemos esa emotividad, ese nivel lógico en donde nosotros podemos tomar decisiones meramente no solo con la emoción, sino que también con la lógica. Entonces, por los momentos eso queda rechazado, personas naturales solo somos los seres humanos. Y también tenemos las personas jurídicas. Cuando hablamos de las personas jurídicas, hablamos acerca de las que tienen finalidad de lucro y las que no tienen finalidad de lucro. Cuando hablamos de los que tienen finalidad de lucro, pues son mejor conocidas en nuestra sociedad como las empresas. Hay grandes, hay pequeñas, hay micro empresas. Entonces, esas son las que entran con la finalidad de lucro. Cuando hablamos de los que no tienen finalidad de lucro, los que son sin fin de lucro, estamos hablando no solo de las ONGs, sino que también estamos hablando de los centros o casas de estudio. Ellos se asocian para educar, no se asocian para finalidad de hacer dinero. Muy importante eso debido a que existe un lucro, es decir, en algún momento en ciertos ONGs y en ciertas casas de estudio se puede percibir que hay un pago, se puede percibir de que hay un intercambio de dinero por un bien o un servicio, y muchas personas quieren decir que entonces su finalidad sí es el lucro, pero es muy fácil, solo tiene que irse a la constitución de esa sociedad y se da cuenta usted que su finalidad no es el lucro. Además de las ONGs y las casas de estudio, también tenemos todo lo que se refiere a el Estado y todo lo que se refiere a los organismos interestatales. Eso significa ONU, OEA y el Estado de Honduras. Entonces esas son a las personas a las que se le aplican los derechos fundamentales. Y luego tenemos los derechos humanos, y los derechos humanos solo se le aplican a los humanos. Los humanos que, como vimos en la clase anterior, son definidos por la medicina, que inician con la fertilización y
terminan su vida con la muerte cerebral irreversible. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, estamos hablando de derechos básicos que usted necesita tener. Y cuando estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de derechos que no solo son básicos, sino que son universales, es decir, que deben de existir en todos los lugares. En los derechos fundamentales, la jurisdicción de estos es a nivel estatal, es decir, cada uno de los estados, dentro ya sea de su república, de su monarquía o de su agrupación, van a hacer la determinación de qué es lo que entra y qué no entra dentro de esos derechos fundamentales. Distinto a los derechos humanos, donde la jurisdicción es universal. Usualmente le ponemos un asterisco a ese universal y aprenderemos eso del asterisco cuando hablemos acerca de la reserva. Entonces esa jurisdicción debería de ser universal, así como ellos deberían de ser absolutos, debería de ser universal, que no importa si estoy yo aquí o en la China, siempre se me debería de respetar ese derecho humano. Los derechos fundamentales yo los encuentro dentro de la Constitución. La Constitución es la ley que fundamenta a esa república o a esa monarquía o a esa teocracia, ¿no? Esa Constitución es lo que me funda a esa agrupación que puede llegar a ser reconocida como un Estado. Entonces, eso nosotros lo encontramos adentro de nuestra Constitución. Existen constituciones que son escritas. La Constitución de Honduras es una constitución escrita. Yo puedo ir a una librería y la compro, la puedo tocar en físico. Y existen constituciones que no son escritas. El ejemplo más clásico es la Constitución del Reino Unido. Ellos tienen ciertas cosas que ellos han anotado, tienen ciertas cosas que ellos han transmitido por medio de sentencias de la corte más alta de ellos, pero no existe un lugar donde yo puedo ir y comprar la Constitución de Gran Bretaña. Para ellos es un documento vivo que puede sufrir cambios en cualquier momento y que no necesita estar escrito. Entonces eso es los dos tipos de constituciones que hay, están las escritas y las no escritas. Además de eso tenemos las que son largas y las que son cortas. El ejemplo clásico de una constitución corta es la de los Estados Unidos de América. Solo es una constitución de una página, bueno, de un papiro, ¿no? Que hoy en día, pues si le imprimimos en hojas sale más, pero es un papiro. Y una constitución larga, el ejemplo más básico que tenemos nosotros en este momento es la de Honduras. Es una constitución que tiene más de 300 artículos dentro de ella y que es un libro entero. Los derechos humanos los encontramos adentro de los tratados. Esos tratados son, pueden ser bilaterales, es decir, entre dos estados. Pueden ser multilaterales, que significa ya un tercer estado o más. Pueden ser regionales, que eso lo que significa es que es una región del mundo el que ha firmado este tratado, o puede ser a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, un tratado bilateral puede ser un memorándum de entendimiento que Honduras tenga con España acerca de una doble nacionalidad. Un tratado multilateral pudiera ser el tratado que tenemos del CA4, que habla acerca de que somos una sola unión aduanera. Un tratado regional puede ser el SICA y el CIECA, en donde ya nosotros estamos hablando de que podemos tener una región centroamericana. Otro gran ejemplo de un tratado regional es el de ERECAFTA, es decir, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Un tratado regional también muy famoso es la Unión Europea, está basado por medio de un tratado. Y los mundiales, pues todos los que salen de estos organismos internacionales que son dependientes de las Naciones Unidas. Es decir, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una política pública, hasta algo muy serio como es la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Entonces, estos serían los tratados. Los derechos fundamentales están basados en la ley.
Y cuando decimos que está basado en la ley es porque existe una ley a la cual yo puedo ir, puedo apuntar a ella y decir esto es lo que tengo que seguir al pie de la letra. Cuando hablamos de los derechos humanos decimos que está basado en la humanidad, que no es más que decir que está basado en la medicina. Es decir, ¿qué es lo que nos dicen las ciencias fuertes, las ciencias médicas, que es un humano? Entonces en eso es que nos vamos a basar. El origen de los derechos fundamentales es la democracia y allí existe una gran controversia de si la democracia también puede incluir un rey o no. ¿Por qué decimos eso? Pues porque la primera constitución que existe a nivel internacional, la primera constitución que se dio de manera escrita en 1215 y la emite el rey Juan Sin Tierra. Y la emite por presiones que tiene de la sociedad en la cual él está viviendo. Entonces, eso podríamos considerarlo una democracia, un poder del pueblo. Recuerden de la definición de pueblo que hemos estudiado, o necesitamos que hayan elecciones libres y que exista un presidente y todo lo demás. Además de eso, decimos que tiene su origen en las democracias porque cuando nosotros podemos tener una participación en las leyes que creamos, entonces se puede realmente empujar o hacer un lobbying para que se pueda incorporar estas leyes fundamentales, puedan tener como parte de su incorporación libertades y principios básicos necesarios para que nosotros podamos vivir armoniosamente. Los derechos humanos son originados en ideas de dignidad. La dignidad no tiene una definición legal, pero sí tiene definiciones sociológicas, tiene definiciones psicológicas, inclusive religiosas de qué es y qué no es digno. Entonces, justamente en estas teorías de qué es lo más digno para un ser humano, pues ahí es donde ha nacido esta idea de los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, por ser encontrados adentro de una constitución, tiene que ser aceptado por la República, es decir, Honduras como república. Si ustedes leen la Constitución de Honduras, dice Constitución de la República de Honduras. Es decir, que esta es una decisión que tomamos en Honduras. Que si tenemos presiones de afuera, es muy posible. Que si tenemos presiones de ONGs, también es posible. Que si los empresarios hacen presión, que si los grupos de derecha, de izquierda, de centro hacen presión, que si los políticos, sí, todo eso, usted tiene toda la razón en pensar que existen esas presiones. Pero al final del día, los que tenemos que aceptar esa constitución somos nosotros los hondureños, en el caso de Honduras, por medio de nuestros representantes. Entonces, muy importante que esa aceptación de esos derechos fundamentales sea a nivel de la República. Cuando hablamos de los derechos humanos, la aceptación tiene que ser por cada uno de los estados. Es decir, Honduras tiene que decir sí o no, yo firmo este tratado. Entonces, eso es justamente una de las razones por las cuales decimos que esos derechos absolutos y que esa jurisdicción universal tienen un asterisco, porque obviamente usted como Estado puede rechazar uno de estos tratados que existan. ¿Por qué se rechazan? Existen muchas razones para rechazar un tratado, inclusive tratados de derechos humanos, porque la negociación ha fracasado, porque no se está respetando algo que es primordial para el Estado, porque se está violando algún principio que quizás de manera cultural, quizás de manera médica, se esté violando un principio que nosotros dentro de Honduras aceptamos. Entonces existen varias razones válidas para rechazar adherirnos a un tratado interestatal, inclusive si es considerado parte de los tratados de derechos humanos. Lo último que hablamos sobre esto es que los derechos fundamentales se basan en el principio de la libertad. Si usted abre la Constitución, le van a salir un montón de garantías
constitucionales y de acciones constitucionales que usted puede tomar. Y dentro de ellas, cuando la persona que escoja hacer ese análisis lo haga y nos dé su presentación, ustedes van a ver que les van a hablar de la libertad de culto, de la libertad de religión, de la libertad de pensamiento, y son estas libertades justamente las que son primordiales para estos derechos fundamentales. Y les recuerdo que son cuestiones que son aplicables a las personas, no es aplicable únicamente al ser humano, sino que a las personas. Una de las cosas que a mí siempre me preguntan es, pero ¿cómo una persona jurídica puede ejercer el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo? Muy fácil, el Estado de Honduras acaba de dar, por medio de su presidente, un discurso ante Naciones Unidas. Eso es la libertad de expresarse de Honduras, lo hacemos por medio de nuestro representante. La Universidad de la Defensa tiene una cuenta de Instagram y tiene una cuenta de Facebook, y ellos publican fotos, mensajes, usualmente muy hermosos cuando sale nuestro querido rector. Hace poquito nos dio una felicitación a los que impartimos algún tipo de conocimiento como parte de esta noble universidad. También ponen fotos de graduaciones, fotos de simposios, fotos de congresos que ellos han realizado, eventos en los que ellos participan, intercambios que hacen con otras universidades y demás. Eso es expresarse, ellos están dando a conocer qué es lo que ellos están haciendo. Además de eso, si usted es una ONG, usted puede publicar su arte, pegarlo en un poste. Uno que nosotros vemos a menudo aquí en Honduras es "no quiero ser violada". Usualmente yo lo que oigo digo, ¿quién será la que quiere ser violada, verdad? No conozco yo alguna mujer, pero tal vez alguien con problemas psicológicos quiera ser violada. Me parece una campaña que lo hace pensar a uno, por lo menos. Tal vez uno no está de acuerdo con lo que dice, pero lo hace pensar a uno, ¿no? ¿Qué significará eso de que yo no quiero ser violada? ¿Quién querrá ser violada, no? O tenemos también ONGs que tienen su propia página de Facebook, su propia página web, que publican información, que tienen sus propias actividades, que salen en los medios de prensa promocionando sus diferentes actividades. Hay una actividad muy hermosa que está sucediendo ahorita, que se llama los 40 días por la vida. Estas son personas católicas que están rezando para que los corazones de los padres que están en una situación que sienten no poder tener un hijo, sean tocados por Dios. Ellos son creyentes de Dios y de la fe cristiana, obviamente, ellos creen en Cristo, y piensan que debería de orar uno para que estas personas sientan un cambio en su corazón. Y además de eso, de manera conjunta, porque usualmente dicen solo orando, no solo es orando. También esta actividad lo que hace es que a esas madres que sienten esa desesperación por querer hacer este tipo de intervenciones médicas, esta terminación de su embarazo, pues poder darles ayuda económica, poder darles ayuda psicológica. Ellos están dispuestos a hacer estas cosas. Muy hermosa la actividad realmente, porque le da esperanza a los que no la tienen. Entonces eso también es libertad, hacer este tipo de campañas es tener libertad. Los derechos humanos están basados en el principio de la vida, y la razón por la cual los derechos humanos están basados en el principio de la vida es porque si usted no tiene vida, usted no puede hacer efectivo ninguno de los otros derechos. Si yo no tengo vida, ¿cómo voy a hacer efectivo mi derecho a la salud? Si yo no tengo vida, ¿cómo voy a hacer efectivo mi derecho al alimento? Entonces es muy crucial que entendamos esa diferencia entre lo fundamental y los humanos, porque los fundamentales nos hablan de libertades y los derechos humanos nos hablan de la vida. Gracias por acompañarme nuevamente a estas charlas, y los estoy viendo en otros de estos programas que compartimos.